Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Leyendo con el Autor. El invitado de hoy, Gerardo Gentile, es licenciado en Economía y ha transitado distintas actividades de vieja data por la Seguridad Social. Y ha tenido como profesor, como ejemplo de su vida a un gran luchador, un gran militante de la Seguridad Social como fue Amancio Carlos López. Gerardo acaba de publicar un libro que lo estamos presentando, se está presentando próximamente, que se llama El fracaso de la jubilación privada. Es un tema muy interesante, Gerardo, porque bueno, es como que estamos ya en una época en que hemos transitado la experiencia de lo que se vendía como algo muy exitoso, y cuando parecía que todo había quedado claro, que no había sido tan exitoso, aparecen voces que quieren reeditar el tema del negocio financiero con los recursos sociales. Contanos cómo nace este libro, contanos qué es lo que estás proponiendo, el esfuerzo, que es un esfuerzo, adelanto, además militante, es un libro hecho por el autor y bueno, y publicado con el esfuerzo del autor también, como ocurre en estos casos, que esto es lo que le da más valor. Contanos, ¿de qué se trata esto del fracaso de la jubilación privada? ¿De dónde venís y a dónde vamos? Bueno, en principio quiero hacer notar la historia, lo que me lleva a escribir este pequeño relato, porque si vamos a hablar de historia de previsión social podemos escribir muchos tomos. Es en principio una cuestión familiar. Mi padre me contaba que su padre, o sea, mi abuelo, Fiorino Pascual Egidio Gentile, de profesión sastre, fallece en el año 1943, el 13 de noviembre de 1943. Y mi papá me contaba, me decía, bueno, nosotros éramos 4 hermanos, todos menores, y en ese año el sastre no estaba cubierto por la previsión social. El trabajador independiente no estaba cubierto. Yo, cuando escuchaba esa historia, realmente me estremecía, porque no podía entender cómo una familia completa podía quedar sin el sustento principal del padre de familia. A poco de andar, vemos en nuestra historia que el 27 de noviembre de 1943 se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, que la comanda el coronel Perón. Y a partir de ahí es un disparador, es quizás que a mí me ha llamado tanto la atención esta historia, que hago un raconto desde 1904 hasta 2013 de la previsión inserta en la economía argentina. Como sabemos, en 1904 se crea el primer régimen previsional, la primera ley. Pero la realidad es que la efectiva previsión social... Pero perdón, sí. 1904 es para un sector, es para los empleados públicos. Correcto, correcto. Nosotros que hemos estudiado el tema, todo el mundo hace hincapié que la previsión social empieza en 1904, se formaliza. Si bien se formaliza... Es un grupo más extendido, digamos, ¿no? Es decir, el primer colectivo, digamos, que está cubierto. Por la previsión con una ley. Claro. Pero la efectiva cobertura de la previsión social, y esto que es uno de los objetivos del libro, es esclarecer a los más jóvenes, esclarecer a los estudiantes, a mucha gente leída que en sus estudios, no por culpa de ellos, sino por una digamos, estructura de enseñanza donde se deja de lado la Constitución de 1949, la Constitución Social, no se hace el hincapié que hay que hacer. Y hay un dato clave en esto, que es 1944, con todas las leyes que hasta ese momento se habían sancionado, estaba cubierta el 7% de la población económicamente activa. Cuando el general Perón termina su mandato, que el gobierno es asaltado por, vamos a decir las cosas como son, es un gobierno democráticamente elegido en 2 oportunidades y con el 61% de los votos. En el año 52 es asaltado por un bando donde derrocan al gobierno, derogan la Constitución del 49
que dio como resultado que para el año 1955 estaba el 100% cubierto la población económicamente activa en la República Argentina. Te interrumpo un segundo. Es un lugar común, se suele decir desde distintas ópticas, profundamente antinacionales, antiperonistas, como descalificando el hecho, y bueno, Perón lo que hizo fue aplicar las ideas que tenía Palacios. Ya estaba hecho, ya estaba escrito. Dato que subrayo lo que vos acabas de decir. Hasta el advenimiento del reconocimiento de los derechos del pueblo, que ocurre a partir del año 1944, solamente tenía cobertura de seguridad social, porque es previsión y también de salud. De salud. El 7%, acabas de decir vos en tu señor. investigación, de la población. En el decenio del proyecto de la justicia social, ya cuando lo derrocan a Perón, el 100% de la población estaba cubierto. Ahora decime, ¿esto que ocurrió es porque era otra época o es posible en el mundo moderno avanzar en estos niveles de cobertura? Sí, por supuesto que es posible, pero con una concepción moderna de la seguridad social, un compromiso con el pueblo y un compromiso de ir contra los intereses contrarios al pueblo. Porque nosotros vemos que a partir del año 2003 hay un cambio de política, un cambio de paradigma, y se van dando pasos hacia la reconquista de esos valores, la inclusión social, la protección social, que sí, que yo lo veo posible. Es más, el paso fundamental que se ha dado fue la reestatización del sistema previsional. Con el 21 de octubre, nuestra presidenta lo anuncia en la ANSES con todo su gabinete, primera vez que un presidente concurre al organismo previsional, anunciando la reestatización de los fondos y de las jubilaciones. A partir de ahí, un camino positivo de recomposición, la ley de movilidad, que desde el año 2009, de marzo de 2009 a septiembre de 2013, otorgó un 259% de aumento en los beneficios previsionales, con una drástica caída en la litigiosidad, porque todos hablan de la litigiosidad, que no se pagan los juicios y qué pasa. Bueno, en este humilde testimonio yo planteo los juicios desde cuándo los estamos pagando, José Luis, desde el gobierno de la tremenda dictadura de los años 70, pasando por la lamentable experiencia económica que tuvo el presidente Alfonsín, que si bien hereda una situación catastrófica con 400% de inflación, el gobierno militar le entrega una economía destrozada. Este gobierno se está haciendo cargo desde el año 76, desde los 80, desde los 90, 10 años congelados los saberes. Eso por un lado. Y la otra cuestión, aparte de la movilidad, la inclusión en el régimen previsional. La consecuencia del craso error de la jubilación privada, que tenía como uno de los objetivos incrementar la cobertura previsional. La conclusión está a la vista, acá no hay nada que demostrar, hay que ver la inclusión de 3.200.000 mayores al régimen previsional, entre no contributivas y jubilaciones. Te paro para subrayar, sí. Te paro para subrayar, simplemente para ratificar. Cuando hablas de la movilidad recuperada por una ley que manda al Congreso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en realidad lo que está superando es la inmovilidad. Correcto. De por lo menos 10 años para atrás. Sí, sí. Donde el proceso se decidió que no había movilidad. Una ley, y las responsabilidades políticas hay que aclarar, porque que no hubiera movilidad significó que por una ley, la ley de solidaridad, se decía que el Congreso anualmente iba a definir cuál era la movilidad, cosa que no hizo durante 10 años. O sea, una responsabilidad del Ejecutivo que precedió al gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner y del Congreso, que no votó movilidad alguna. Es un cambio sustantivo. Y lo otro que estás diciendo, y acá te doy pie para que lo profundices, no es menor. Se dice por ahí, este gobierno le permitió jubilarse a quien no había hecho aportes. ¿Cuál era el plan del Banco Mundial y del Fondo Monetario con el anterior sistema y qué es lo que cambió Néstor y Cristina? Bueno, el plan era que cada uno se arregla como puede, que el Estado
otorgue algún tipo de beneficio y el que cumpla con los requisitos tendrá una jubilación y el que no, y bueno, que vaya a la caridad, que se arregle como pueda. Ese arregle como pueda son 3.200.000 beneficios otorgados desde el 2003 hasta la actualidad. O sea que la cobertura pregonada por el sistema privado cayó rotundamente. El tema... Pará, te vuelvo a parar. Vos trabajaste en alguna experiencia como experto, por ejemplo, en el análisis del libro blanco de la Seguridad Social. Correcto. Digo, estos datos, no es que un día amanecimos y dijimos, uy, 3.200.000 personas quedaron afuera. Los expertos del tema lo venían anunciando, se venía viendo, se sabía. Fue una decisión política que quedaran afuera. No digo porque se veía que esto iba a ocurrir. Entonces, a ver, la decisión viene a reparar, la nueva decisión que incluye, repara una pésima decisión de política del Estado que, como vos decís, mandó al sálvese quien pueda. Exacto. A un montón de gente, ¿no? Claro, porque la base de la reforma del 94 fue el gran negocio, José Luis, que también lo tenemos bien detallado. Sí, pero eso lo vamos a dejar en el próximo bloque para más detalle. Pero seguí hablando del gran negocio en general y ahora vamos a hablar de El gran negocio en general es que se transfiere al sector financiero una cuantiosa cifra de 100.000 millones de dólares en términos de costo de transición. No, para ahí. A nuestros televidentes comarqueros, anoten este dato, ¿eh? Cuando muchos candidatos hoy dicen, por ejemplo, Massa en la provincia de Buenos Aires o Macri en la capital federal, que hay que retornar al sistema de AFJP, están hablando de esto. A la Argentina, nos dice Gerardo Gentile, lo demuestra acá en su libro, nos costó 100.000 millones de dólares. ¿Lo seguimos hablando en el próximo bloque, Gerardo? ¿Cómo no, José Luis? Seguimos hablando del fracaso, lo voy a subrayar, el fracaso de la jubilación privada. Visto desde la lógica de mercado, es el éxito de la jubilación privada porque lograron apropiarse, como nos dijo Gerardo Gentile en el bloque anterior, de 100.000 millones de dólares, que lo que nos costó a los argentinos este negocio que algunos candidatos quieren reponer. ¿Cómo se llega a este costo de transición? ¿Cómo lo analizas? Bueno, en principio el costo de transición parte del hecho de que todos los aportantes al anterior régimen de reparto pasan a transferir sus aportes al régimen de capitalización. Bueno, ese paso de la transferencia de aportes al régimen de capitalización significó en moneda dura, como a todos podemos hacer comparaciones internacionales, en moneda extranjera. Estable, sí. Estable, porque si no empezamos que actualizado, que vamos a hacerlo en dólares, que los argentinos eso lo tienen bastante claro, lo que significan los dólares. Entonces, desde el año 94 hasta el año 2008, que es cuando se deroga el sistema, los trabajadores argentinos transfirieron 39.500 millones de dólares. Te detengo un segundo. Sí. Lo que estás diciendo, y yo subrayo un poquito. Estos 39.500 millones antes los aportaban, pero para financiar solidariamente al sistema jubilatorio, al colectivo de jubilados. Se sustrae de ahí, va a una presunta cuenta individual y se le pasa a los bancos para que lo administren. Pero a los jubilados había que seguirles pagando. Eso significaba una contrapartida por parte del Estado. Como había que seguirles pagando y había que tratar de achicar la masa de jubilados, es por eso el tema de la cobertura, que no se jubile nadie, mantengan esos 3 millones de jubilados y páguenle lo menos posible, no le actualicen para poder financiarlo. De todas maneras, eso había que financiarlo de alguna manera. ¿Cómo se financia? Con una serie de impuestos específicos que se destinan al financiamiento. IVA, ganancias, impuestos a los combustibles, cigarrillos, coparticipable, monotributo, van a financiar eso. Pero eso no alcanza.
Y entonces se recurre al crédito internacional para pagar gastos corrientes, una aberración económica, pero eso sucedió a tasas cercanas al 15% anual en dólares, porque ahora se sorprenden porque cómo no se endeudan, cómo no van al mercado. Eso estaba pensando. Cuando algunos candidatos dicen, el problema es que tenemos que pedir crédito, correcto, tenemos que endeudarnos. Claro. Es para justamente enjugar déficit y regalarle los recursos a los bancos, como están planteando dos casos emblemáticos, uno en la capital y otro en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, exactamente. Y a tasas tremendamente usurarias, 15% en dólares. En un moneda país estable, claro. Moneda estable, en un país sin inflación, con convertibilidad. Ese fue uno de los ítems de transferencia de ingresos. Después tenemos la evasión previsional, que en el sistema privado, explotando el egoísmo, entre comillas, de los trabajadores, en su cuentita iban a tener la plata y todos iban a querer aportar. Eso lo decía el secretario de Seguridad Social, que lo tengo plasmado acá, que todos iban a querer aportar a su cuenta, entonces iba a desaparecer la evasión. Bueno, la evasión en ese periodo creció en 33.000 millones de dólares. Los aportes y contribuciones evadidos al sistema. Finalmente, el error más garrafal, o no, entre comillas, fue la disminución de las contribuciones patronales, que el costo de esa disminución, en promedio del 16 al 8%, fue de 26.000 millones de dólares. Digo el error, entre comillas, porque al encontrarnos en un sistema de caja de conversión, de la convertibilidad, de alguna manera había que devolverle a las empresas la rentabilidad perdida. ¿Y de qué manera se devuelve o se subsana? Atacando a la seguridad social. No es un invento nuevo, ya se hizo en la época de Martínez de Hoz, entre el año 80 y 83, donde la tablita, tipo de cambio fijo, hacía que las empresas bajen su rentabilidad. ¿Qué hicieron? Eliminaron las contribuciones patronales, no sé si sí, te acordás, sí, a cero. Insostenible, por supuesto fue 1 año y medio, 2 años, y ¿con qué se sustituyen? Con impuestos al consumo, o sea, el trabajador en una doble imposición encubierta sigue financiando su jubilación. Y me voy un poquito más atrás, en la crisis del petróleo, cuando en el año 73-74 las empresas necesitaban recomponer sus costos, ¿qué hicieron? Echaron mano a la seguridad social, José Luis. O sea, es una historia de estos candidatos, estos personeros, que se repite, de saqueo que se repite década tras década. Gerardo, vos lo explicás en tu libro, y como es un lugar común decir, bueno, se bajan los aportes y las contribuciones, o las contribuciones patronales en el caso, porque para generar más empleo. Y vos explicás justamente cómo es la cosa. Como economista, contanos. Sí, este es un trabajo que lo inicié con Amancio López, que lo tengo que decir. Yo era analista recién ingresado a la Seguridad Social, y Amancio me tira 2, 3 puntos y me dice, mira, Tano, me decía cariñosamente, estudiate esta serie, estudia costo laboral y desempleo. Fíjate cómo, bueno, inicié una serie que arranca en el año 68 y la proyecté después de muchos años. También hice un estudio de investigación en la Universidad de Itela, en un posgrado, formalizado en un modelo econométrico. Después lo hice con un herramental económico un poquito más sencillo y logré una serie del año 74 al año 2013. Y corren 3 variables: crecimiento de Producto Bruto Interno, costo laboral y desempleo. Bueno, la conclusión de hierro terminante es que el costo laboral no influye en la generación del desempleo. Son variables que no tienen significación ni explicación. Lo hemos hecho formalmente, con matemática dura, lo hemos hecho con instrumental más sencillo, y vemos que cuando se cambia el modelo, el desempleo se produce por la falta de crecimiento del nivel de la actividad económica, pero con un adicional, José Luis, porque en los 90
creció la economía el producto cerca de un 50%, pero creció en un contexto de expulsión del trabajo, o sea, la participación del trabajo en el producto disminuía, o sea, crecía el Producto Bruto y el desempleo también. Si vos ves, mirá, acá el gráfico que tenemos, donde se produce el quiebre es en el año 2003, donde una economía de inclusión, una economía interna que haga crecer el consumo, que promueva la economía nacional, hace un cruce de rectas y a partir del año 2003 cae rotundamente el desempleo, el costo laboral se mantiene fijo y el Producto Bruto crece. O sea que esa medida, que todo se vuelve a repetir ahora con el tema del proyecto que sacó el diputado Recalde, de incrementar las contribuciones patronales, ya salieron algunos colegas a decir no, pero eso fomenta la informalidad laboral del 30%, del 35%. Estamos haciendo un estudio y vemos que tampoco tiene relación la informalidad con el costo laboral. Vos lo nombraste recién a un viejo y querido amigo, un gran luchador, junto con Jorge Urriza, en el caso Amancio López. Y me vino a la mente, Gerardo, cuando en mayo de 1991, sí, yo por entonces estaba en la provincia de Buenos Aires administrando el Instituto de Previsión Social y publicamos desde el IPS un libro de Amancio López, Monetarismo y Previsión Privada. ¿Por qué? Porque advertíamos lo que parecía se iba a venir en la Argentina, que años después lamentablemente se concretó. Sí. Amancio, le cuento a la audiencia, era el cuarto estadígrafo en el mundo, y pobre, tenía el convencimiento que desde una ciencia exacta como las matemáticas iba a demostrar lo que era verdad. Correcto. Y lo demostró. Bueno, ningún periodista, ningún comunicador, nadie lo leyó, lamentablemente ni los medios serios ni los poco serios. Ahora, Amancio decía en aquel libro, Monetarismo y Previsión, una serie de cuestiones que había advertido a partir de estudiar el caso chileno. Hablaba de cuál iba a ser el costo de transición, cuál iba a ser el chileno, cuál iba a ser el nivel de las jubilaciones, qué iba a pasar con el sistema de la CFJP y algunas cosas que después se conocieron después. Tu libro viene de alguna manera, después de haberlo leído, a completar el anuncio de Amancio López. Lo que decía matemáticamente y de forma de un estudio enjundioso Amancio López, ¿se cumplió? ¿Se constató o no? ¿Qué pasó con la CFJP? Se cumplió y se quedó corto Amancio, porque ha sido tal el desfalco que produjo este sistema que, bueno, costo de transición ya vimos que han sido 100.000 millones de dólares. La pérdida efectiva del aporte del trabajador, el trabajador viene aportando y cuando se produce el crack financiero del año 2001, de 40.000 millones que tenían aportados, solo le quedan no más de 20.000 millones de dólares en bonos pintados, porque eran bonos de un país en default. O sea que todo el esfuerzo... Que los bancos lo compraron sabiendo que era un país en default, porque era un negocio para ellos, tuvieron más clientes a cambio. Exactamente, exactamente. Entonces en el 2001 se produce la diáspora del sistema. Amancio, por supuesto, hablaba de disminución en los beneficios previsionales, que fue catastrófico. Y él hablaba de un 35% que iban a llegar y llegaron al 20%, fue menos todavía lo que llegaron al 20%. Lo que pagaban los bancos, las FJP, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, la predicción de Amancio se cumplió. Yo humildemente cierro el ciclo poniéndole los números, porque a cada propuesta de las AFJP, a cada propuesta de promesa, hay una respuesta y hay un número y hay un estudio atrás que respalda el porqué del no cumplimiento de ninguno de los objetivos por los cuales se crearon las FJP. Cerrando este bloque, digamos que las FJP mintieron a sabiendas, no cumplieron nada de lo prometido. Bueno, y lamentable es que haya quienes digan que tienen que volver. Este programa, y te vamos a invitar porque nos queda hablar del Fondo de Sustentabilidad, el tema virtuoso de la economía, quedan más temas y vamos a seguir hablando, Gerardo. Y aprovechamos con tu esfuerzo en el libro para explicar a la audiencia. Este programa se llama Leyendo con el Autor, con lo cual yo ahora te voy a dejar solo con la cámara y te voy a pedir que elijas algunos párrafos de tu libro para que los compartas, los leas para nuestra audiencia. Y bueno, audiencia a la que además convocamos a que acompañen este esfuerzo, porque gente como Gerardo
publica no solamente con el trabajo de escribir los libros, sino de hacerse cargo de la edición. Entonces, ayudemos, y este es el origen de este programa, a los autores que ponen la voluntad de defender lo que es justo, que no siempre el mercado generalmente no lo hace, lo defiende. Los dejo con el autor para que nos lea un párrafo de su libro. Hasta el próximo programa. Vale decir que en 1943, cuando comenzamos a trabajar en los aspectos de la previsión social, el país carecía totalmente de ella. Hace 30 años, por primera vez en la República, se habló de previsión social. Ya entonces había muchos que eran partidarios del seguro, pero el seguro, precisamente, es la consecuencia de la imprevisión social. La previsión social hace inútil el seguro, ya que ella es un seguro colectivo, que el país tiene la necesidad y la obligación de dar a la comunidad para satisfacer los riesgos que ningún seguro va a cubrir en forma completa. Recuerdo, en aquella época, los obreros, especialmente en la campaña, atravesaban una situación verdaderamente dolorosa. El salario mensual, término medio, de 30 pesos por mes, y había una gran cantidad de peones del campo argentino que ganaban 10 pesos por mes. O sea, peor que en la época de la esclavitud, porque por lo menos en esos tiempos el amo tenía la obligación de mantener y cuidar al esclavo cuando envejecía. En cambio, a los peones del campo, cuando se ponían viejos, los largaban como caballos para que se mueran en el campo. Juan Domingo Perón, 1973. Aunque parezca increíble, hasta 1946 no existía en la República Argentina un organismo estatal encargado de velar por la salud de su población. Existía, en cambio, un Ministerio de Agricultura que tenía una dirección de sanidad vegetal y animal. Interesaba más la salud de los animales, porque estos tenían buen precio. En cambio, un hombre no se cotizaba ni en ferias ni en mercados. Esa era la Argentina que nosotros encontramos. Juan Domingo Perón, 1958. No nos perdonen que nuestra presidenta un día tomó la decisión que, yo les puedo asegurar, yo les voy a ir contando todas las cosas que me fueron pasando, sucediendo, porque creo es la mejor forma de ser cristalino con el pueblo argentino. Muchas noches yo pensé, ¿cómo hago para poder recuperar los fondos de los jubilados? Entonces había algunos compañeros que eran más tiempistas o estaban más dentro del sistema, qué sé yo, pero no importa, que me decían, obviamente, casi blancos y pálidos, que no era momento, que se podía caer el proceso. Era tanto el esfuerzo, en serio. Uno veía la recuperación económica, la recuperación del trabajo, esto, lo otro, pero evidentemente Cristina tuvo la decisión que yo no tuve, y eso es lo bueno de la historia, la continuación y la profundización de un proyecto nacional. Néstor Kirchner, 25 de noviembre del año 2009.